vemos desde el exilio a Babilonia hasta ahora el ministerio de Jesucristo. Continuemos entonces con esta hilación. Juan el Bautista había preparado el camino para Jehová, para Jesucristo, Dios con nosotros, pero al mirarle la gente vio un rostro donde la compasión divina se aunaba con la conciencia del poder. Este era Jesucristo. El profeta Isaías había descrito el difícil labor y sufrimiento que iba a pasar Jesucristo en el desierto al ser tentado por Satanás. Su rostro iba a quedar palidecido, débil. Ahora, era diferente su rostro de Jesucristo, pues cuando él fue bautizado, su rostro resplandecía. El Padre le había aceptado, el Espíritu Santo le había ungido. Inmediatamente fue llevado al desierto. Ahora salía del desierto, regresaba. El rostro de Jesucristo se encontraba en un estado diferente. Toda mirada de sus ojos, todo rasgo de su semblante de Jesucristo estaba entonces señalado por la humildad. Expresaba también un amor indecible. Parecía rodeado Jesucristo de toda atmósfera de influencia espiritual. Había logrado la victoria sobre las 3 tentaciones de Satanás. Aunque sus modales de Jesucristo eran amables, sencillos, daba él a los hombres una impresión de un poder escondido, porque no podía ocultarse completamente. Era aquel a quien Israel había esperado tanto tiempo. Recordamos, hemos hallado al Mesías. Este capítulo 1 de Juan era una gran promesa. Jesús había venido con pobreza y humillación. Había dejado la gloria de su Padre en el cielo, el poder, toda la gloria que había tenido allá arriba. Ahora venía humilde, como un ser 100% humano. Querido hermano Ícaros, bienvenido y la paz de Cristo sea contigo. Es un placer siempre que nos acompañas. Entonces, si Jesucristo hubiese aparecido con pompa real, ¿cómo podría habernos enseñado entonces la humildad? ¿Cómo podría haber presentado verdades tan terminantes, por ejemplo, en el Sermón del Monte, donde hablaba de humildad, donde entonces habría quedado la esperanza de los humildes en esta vida? ¿Cómo se haya identificado Jesucristo con los de la clase común y media, si él haya venido como un poderoso y un rico? ¿Dónde habría quedado la esperanza de los humildes? Si Jesús hubiese entonces venido a morar como rey entre los hombres, no se halla rey poderoso civil, no se haya identificado con todas las clases. Sin embargo, para la multitud parecía imposible que él, Jesucristo, el ser designado, incluyendo también el ministerio abnegado de Juan, estuviese asociado con sus sublimes esperanzas. Así entonces, muchos quedaron chasqueados y muy perplejos. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista no venía a ejercer y establecer un dominio y un reinado de poder en la teocracia judía, tampoco Jesucristo. Ahora, las palabras que los sacerdotes y los rabinos tanto deseaban oír, a saber que Jesús restauraría ahora el reino de Israel, no habían venido ellos por sí solos, sino habían sido enviados por el Sanedrín, el rey entonces político que ellos buscaban, poderoso, que les librase de la mano y el poderío de Roma imperial. Hasta ahorita no lo habían encontrado. Ahora, un rey tal, un rey que ellos esperaban, era político. Ellos sí hayan recibido a tal personaje, pero no querían aceptar a uno que tratase de establecer un corazón de justicia y de paz. Ahora, al día siguiente,
mientras dos discípulos Icarus estaban cerca, Juan, seguimos basando todo esto en el capítulo 1 de Juan. Juan volvió a ver a Jesús. Entre todo esto que estamos relatando se encuentra Juan 1:29, cuando Juan dice: he aquí el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero también se encuentra cuando otra vez se iluminó el rostro del profeta con la gloria del invisible, mientras entonces él exclamaba, Juan 1:29, he aquí el Cordero que era una sombra por 4000 años, desde el jardín del Edén hasta la encarnación de Jesucristo, el Cordero verdadero que quita el pecado del mundo. Ellos son los únicos, los que estaban allí, los que comprendían plenamente lo que significaba el nombre que Juan le había dado. ¿Qué era el Cordero? Quiero leer a Gato. ¿Por qué el sacrificio fue muy pequeño? Por un ser eterno sufrió poco. Leo tu pregunta, Gato. Sabía que resucitaría y no perdió nada. Muy bien. He llevado esta ilación, Gato, desde hace unos meses. ¿Sabes una cosa? Cada día Jesucristo 100% hombre tenía que depender de su Padre. Él vino para dejarnos un ejemplo. Por ejemplo, Gato, hace una semana vimos las 3 tentaciones de Jesucristo en el desierto. Jesucristo 100% hombre pudo haber cedido a esas tentaciones. Y si Él haya cedido a esas tentaciones, tú y yo, Gato, hayamos perdido toda esperanza de vida eterna por siempre. Y Jesucristo hubiese quedado marginado a esta suerte de Él haber cedido. La Biblia dice que Él fue tentado en todo, mas sin pecado. Ellos no las comprendían plenamente. Lo que Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué significaba ese nombre que Juan había dado? Cordero de Dios. Juan mismo no lo había explicado. Para todos los que celebraban todas estas figuras y sombras, ellos conocían por 2000 años que era un cordero inmolado. Gato, leo tu otro comentario. O sea que antes de Jesús, todos los judíos no tienen nadie vida eterna. Sí tienen vida eterna los que por la fe, Gato, depositaban su fe en el cordero literal, que era inmolado, el cordero literal, el que degollaban. Pero cuando depositaban su fe en ese cordero, sabiendo que era una sombra del cordero que vendría, del liberador del pecado, del cuerpo, lo que ellos sacrificaban, el corderito literal, era un sacrificio oscuro, era una sombra, era un rito que iba a caducar. Ese rito apuntaba a Jesucristo como el verdadero Cordero de Dios. Sí hubieron muchos judíos que, si ponían ellos su fe en ese Cordero literal, sabiendo lo que significaba, por su fe ellos eran salvos y dormían la muerte antes de la encarnación de Cristo por la fe en el que había de venir. Sí, te he contestado la pregunta, espero, Gato. ¿Tienes otra pregunta? Entonces, nuevamente, el sacrificio de Jesús fue muy pequeño. No sé si yo no te estoy comprendiendo o si quizás tú todavía no lo comprendes en su totalidad. Fue lo más grande que pudo haber pasado para la raza humana. No solo para la raza humana, sino para todo el cielo, para todos los ángeles que vieron la gran batalla que se llevó en el cielo cuando Lucifer fue sacado del cielo. Había una mentira que se había levantado contra el Creador y ahora, en la crueldad del madero, de la cruz,
donde Jesucristo pagaba lo que nos tocaba a nosotros. La paga del pecado es muerte. Ahora veían que el gobierno que Satanás había dicho que era mejor, ahora ellos veían que era un gobierno de muerte, de oscuridad, de lloro, de dolor. Ellos se daban cuenta de que Jesucristo, el que tenía la gloria del Padre en el cielo, había venido a dar un sacrificio enorme. Tú dices aquí, gato, leo tu pregunta, me refiero al sacrificio, no al resultado. Por eso parece que fue lo más grande. Mira, gato, en primer lugar, ningún ser creado podía morir por nosotros. Ningún ángel podía morir por nosotros. Esa es la primera cosa para meditar. Eso es lo primero. Se puso en riesgo todo por ese sacrificio. Todo el ministerio de Jesucristo. Él pudo haber sido presa de Satanás. Satanás, toda la vida de Jesucristo, él trató de ponerle trabas para que no llegara a ese gran momento de decir consumado es. Sigamos. Dejando entonces a Juan, se fueron en pos de Jesús. Uno de ellos era Andrés. Simón era su hermano. El otro Juan, el que iba a ser el evangelista. Estos fueron los primeros discípulos de Cristo. Recordamos, seguimos en Juan 1, hemos hallado el Mesías. Seguimos construyendo el argumento de lo que fuera el principio del ministerio de Jesucristo. ¿Qué había ocurrido anterior a esto? Jesucristo había sido bautizado año 27 de nuestra era. Inmediatamente, cuando él es bautizado, Jesucristo ora al Padre como ejemplo, porque también se bautizó como un ejemplo. Le dice a Juan el Bautista, déjalo así, porque es menester ser un ejemplo. Entonces, Jesucristo pide la bendición del Padre y la aceptación del Padre. El Padre le dice, he aquí mi Hijo amado, en cual tengo contentamiento. Y entonces le unge con el Espíritu Santo. Inmediatamente la Biblia dice que se va al desierto a las 3 tentaciones. Este año 27 detona la semana profética de Daniel capítulo 9, 24 al 27. Esa es la semana número 70. Allí empieza, es continua, es contigua, no hay espacios ni pautas. Movidos por un impulso irresistible, siguieron entonces a Jesús, ansioso de hablar con él, aunque asombrados por lo que habían escuchado en el momento de su bautismo, y en silencio también otros guardaban, abrumados por el significado del pensar que en realidad este era el Mesías, si no venía con poderío político. Jesús, hermano Icarus, Jesús sabía que los discípulos le seguían, eran las primicias de su ministerio, eran los frutos. Había gozo en el corazón del maestro. Él era el maestro divino. Al ver a estas almas responder a su gracia, a su llamado, sígueme. Sin embargo, volviéndose, Jesús les preguntó, ¿qué buscáis? Al ver que le seguían, quería dejarlos libres para volver atrás o para expresar su deseo. ¿Saben una cosa? El ministerio y el reino de nuestro Creador no es tirano. Él no pone nada a la fuerza. Jesucristo nunca forzó a ningún judío céntrico a creerle o a seguirle. El reino de Satanás es tirano, lo impone por la fuerza. El reino de nuestro Yahweh lo hace con una invitación para que seamos llamados por el amor. Este era el ministerio de Jesucristo. Ellos, los que le seguían, eran conscientes de un solo propósito. La presencia de Cristo llenaba sus pensamientos de ellos. Exclamaron entonces, Rabí, que es maestro, ¿dónde moras? ¿Dónde vives? En un breve, entonces él les contesta, a orillas del camino. Les muestra. Ellos no podían recibir lo que podían ver, lo que querían anhelar. Querían discernir y comprender más.
a este gran maestro. Deseaban estar a solas con Jesús. Querían hacerle preguntas personales. Querían sentarse a sus pies, oír sus palabras, decirles, venid y ved. Jesucristo entonces iba a mostrarles dónde moraba y quedáronse con él aquel día. Ahora, querida audiencia, si Juan y Andrés hubiesen estado dominados por el espíritu incrédulo de los sacerdotes y gobernantes judaicos del Sanedrín, que tenía como centro solamente a la nación de Israel literal, entonces ellos, los seguidores de Jesús, no se habrían presentado como discípulos a los pies de Jesús. Es decir, ellos abrieron su corazón, Marcelo, ellos abrieron su corazón a otra enseñanza diferente a la del Sanedrín judío. Habrían venido a él como críticos si hayan seguido la enseñanza del Sanedrín, es decir, premeditada para juzgar sus palabras de Jesús. Muchos de esta misma forma, Marcelo y Carús, cierran así las puertas a las oportunidades más preciosas. Adventista, joined, has entrado. Me da mucho gusto que estás aquí. Icarus, de igual forma, Icarus, te felicito. Baitza, Luisa, bienvenidos, que la paz de Cristo sea con ustedes. Seguimos analizando Juan capítulo 1. Hemos hallado al Mesías. No sucedió así entonces con estos primeros discípulos. Ellos habían respondido al llamamiento del Espíritu Santo. Escucha, amigo y hermano, cuando tú abres tu corazón a las ideas premeditadas que te han enseñado y tú dejas que el Espíritu Santo te hable, entonces tú habrás empezado el camino en el que el gran yo soy te enseña. Pues estás dejando atrás las ideas premeditadas, las ideas enseñadas por los hombres. Para ellos, sus seguidores, se derramaba las palabras de Jesús. Estaban llenas de refrigerio, verdad, estaban llenas de belleza. Una iluminación celestial para los seguidores de Cristo en ese momento vino a su intelecto. Estaban esas palabras de Jesucristo llenas de refrigerio. Les mostraba Jesucristo el Antiguo Testamento, las Escrituras, les mostraba a Él mismo los temas tan importantes de las verdades que destacaban como luz en el Antiguo Testamento. Ahora Jesucristo se las iba a presentar cumplidas en Él mismo. Es la contrición, querida audiencia, es la fe, es el amor, lo que habilita al alma para recibir sabiduría del cielo. No es una serie de doctrinas, no es una iglesia, no es la tradición humana, es la fe y tu corazón abierto a la verdad. Ubense, bienvenido. Abel, que la paz de Cristo sea contigo. Sigamos entonces. El que conoce a Dios, obrando por el amor, así entonces abre su corazón y es la llave a todo aquel que quiere seguir conociendo. Esta era la gran promesa que Jesucristo daba por medio de su palabra. El discípulo Juan era de afectos. Él ahora está entre los seguidores de Jesucristo. Recordamos, estamos en el principio de este gran ministerio de Jesucristo. Leo el comentario de Will G.B. Los israelitas o los doctores de la ley debieron haber calculado la fecha de la llegada del Mesías. Sí, es verdad, y sí la calcularon. Aparte, estaban dormidos espiritualmente, Will. Esa fecha está en Daniel 9, 24 al 27. El bautismo de Jesucristo del año 27 fue lo que detonó la semana profética número 70 de Daniel 9. Sabes que ellos, los judíos líderes, sí sabían la fecha, pero ellos estaban esperando a un Mesías político que quitara la opresión de Roma imperial. A ellos no les importaba un
liberador del pecado espiritual. Eso no les servía. Ellos querían engrandecer a su nación de Israel literal. Lo que ellos tenían en su corazón era egocentrismo, era poder, era odio. Ellos no querían un Mesías espiritual. Entonces, ellos no podían identificar a Jesucristo y su ministerio con el Mesías prometido. Más bien le encontraron los que venían del oriente buscando su estrella de Jesucristo. Más bien ellos abrieron su corazón y ellos, sí encontraron estas profecías. Pues en el Antiguo Testamento, en el Torá, se había profetizado de que su estrella saldría. Y ellos vieron y reconocieron esta profecía en el Torá y ellos la encontraron. Ahora, ese discípulo Juan era de afectos sinceros, profundos, aunque de naturaleza completativa. Es decir, en momentos podía ser airado. Él también contemplaba, él podía ser feroz. Había empezado Juan el amado a discernir la gloria de Cristo. Apenas empezaba él a conocerle. No la pompa mundanal, es lo que veía en Jesucristo. No veía tampoco el poder que se le había enseñado a esperar por medio del Sanedrín judío, sino la gloria como del unigénito del Padre. Y así lo escribió Juan años más tarde. Él lo comprendió en Juan capítulo 1, versículo 14. La gloria como la gloria del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan estaba absorto en la contemplación del maravilloso tema de este hombre que veía acá como nunca antes, Jesucristo. Andrés entonces trató de impartir el gozo que llenaba su corazón. Recordamos, estamos preparando el camino para esta gran declaración que se encuentra en Juan 1. Hemos hallado al Mesías. Para allá vamos. Jesucristo ahora estaba empezando a construir sus seguidores. Él, Andrés, también había oído la predicación de Juan el Bautista. Vimos la semana pasada que muchos del Sanedrín judío no acudían a Juan el Bautista, pues sabían de que el mensaje, Marcelo Fonseca, bienvenido, el mensaje del Bautista era uno que llamaba al arrepentimiento, no llamaba a los que eran de un apellido, no les daba la aceptación automática. Entonces, leyendo el carácter y su historia, es como Jesucristo veía a través de los ojos de sus seguidores, su naturaleza impulsiva de Andrés, su corazón amante, lleno de simpatía, su ambición y confianza en sí mismo, la historia de su caída, su arrepentimiento, sus labores, su martirio. El Salvador leyó todo cuando vio sobre Pedro. Y saben una cosa, queridos amigos y hermanos, Dios no nos considera por lo que somos, sino por lo que podemos llegar a ser por medio de su gracia. Es decir, si tú en este momento te ves a ti mismo y no encuentras nada bueno, quiero que sepas de que la gracia de Jesucristo ve en ti lo que Él puede transformarte. Así veía a Pedro. No veía las 3 veces que le iba a negar. No veía las malas palabras que Pedro iba a echarle cuando le negara, sino veía lo que Pedro podía hacer cuando fuera transformado por su gracia redentora. Marcelo Fonseca, buenas noches. Es un placer. Will, leo tu pregunta. De acuerdo al libro de Daniel, aplicando la teomática, obtenemos la segunda presencia de Cristo desde 1914. Muy bien. ¿Sabes una cosa, Will? De acuerdo a tu comentario, yo te daría el tiempo para que tú la expongas. Pero te digo de antemano, bíblicamente, esa temática de 1914 no tiene nada que ver con las semanas proféticas de Daniel capítulo 9. Esta temática de 1914 viene de la enseñanza de los testigos de Jehová y son profecías fallidas, donde cambiaron la fecha una y otra vez. Lamento decirte que lo que se te ha enseñado no es bíblico.
pero yo estoy dispuesto a escucharte, a que tú tires todos tus argumentos bíblicos. Tampoco te digo de antemano, porque yo he estudiado ese punto de vista que tú me estás proponiendo. Tampoco tiene nada que ver 1914 con los años de Nabucodonosor, porque sé que de ahí lo toman. Tampoco tiene que ver con los tiempos de Nabucodonosor. Las semanas proféticas 70 de Daniel capítulo 9 no tienen nada que ver con 1914. Si tú estás dispuesto a entrar, dime que quieres entrar y te dejo entrar. Y yo te escucho, no te interrumpo. A menos que tú tengas preguntas, yo te voy contestando. Pero lo que voy a pedirte es que no propongas algo que te han enseñado solo hablando, sino que lo propongas con base bíblica. Un versículo a la vez. Muy bien, sigamos. Marcelo y también Icarus, es un placer escucharlos. El siguiente día, Jesucristo entonces fue a Galilea y allá entonces vio a Felipe. Aquí vamos a entrar a el cuerpo de hemos hallado al Mesías, al cual le dijo también Jesucristo, sígueme. Felipe entonces obedeció el mandato de inmediato y enseguida se puso también a trabajar para Jesucristo. Felipe, vea esta cadena. Felipe llamó a Natanael. ¿Qué quiere decir esto? De que si tú ya has sido llamado por el Espíritu Santo y Él te ha hablado, Él ha cambiado tu vida, Él te sigue transformando. Quiero que notes este paréntesis. No necesariamente tienes tú que llamar a alguien más a una iglesia. Sí puedes llevarlo a la iglesia, está bien, cualquiera que sea tu iglesia. Ahora, pero no necesariamente tienes que llevarlo a una iglesia, sino llevarlo a Cristo. Porque si tú notas, Felipe llevó a Natanael a Cristo. No lo llevó a la iglesia tal, ni a la sinagoga tal, no, lo llevó a Cristo. Lo llevó a ser seguidor de las enseñanzas de Cristo. Este último había estado entre la muchedumbre cuando el Bautista señaló a Jesús como el Cordero. Es decir, Natanael y Felipe habían escuchado cómo Juan el Bautista le había llamado a Jesucristo el Cordero. ¿Cómo estaba eso? Si ese Cordero era el único que podía perdonar. El Cordero que era inmolado por 4000 años desde Adán y Eva. ¿Cómo se podía explicar eso? Entonces, al mirar a Jesús, Natanael había quedado desilusionado. ¿Cómo es que Jesús, si Él no es poderoso? Seguimos descifrando Juan capítulo 1. Sí, hemos hallado al Mesías. ¿Saben una cosa? La mayoría de las personas se desilusionaron de Jesucristo, no todos, pero se desilusionaron, pues Él no era un hombre de gran renombre, ni de apellido poderoso, ni había estudiado en las sinagogas, ni en las escuelas de los judíos. Él venía por el poder del Espíritu Santo. Había sido ungido en la ocasión de su bautismo en el año 27. Leo la pregunta de Will. Entonces, ¿no crees que estamos viviendo la segunda presencia de Cristo y la selección de los últimos ungidos? Me gustaría escucharte que tú expliques eso. En primer lugar, para yo mejor comprender lo que tú preguntas. Pero te contesto desde ahorita. Obviamente no has provisto base bíblica. Pero la respuesta es no. No es lo que yo creo. Es lo que la Biblia, la palabra de Dios, enseña. Y la palabra de Dios no enseña ninguna segunda presencia de Cristo. Y te digo de antemano, amigo, hermano del corazón, Will, porque sé que crees, sé tus bases bíblicas y te digo con amor de antemano de que Jesucristo resucitó en carne y hueso. Esto es bíblico, algo que te han enseñado que no fue así. Pues yo conozco la doctrina de mis hermanos testigos de Jehová, aunque yo no soy testigo de Jehová, pero yo conozco su doctrina porque la he predicado no a favor, sino a la luz bíblica.
Entonces te digo esto de antemano. Jesucristo resucitó en carne y hueso, no resucitó en espíritu. Pero ese es un paréntesis. Cuando tú, Will, estés dispuesto a usar un escrito está, y te digo otra cosa por adelantado, no tu traducción adulterada del nuevo, el interlineal del Nuevo Mundo, porque quizás ni sabes que esa traducción está alterada. Cuando tú estés dispuesto, si no tienes temor, a usar otra traducción, la que tú escojas de decenas menos la de El Salón del Reino, vas a darte cuenta la gravedad de lo que lees. Muy bien, entonces, al mirar a Jesús, Natanael había quedado desilusionado, pues Jesús no era un poderoso. ¿Podía ser el Mesías en verdad Jesús? Se preguntaba Natanael, este hombre que llevaba señales de pobreza y de trabajo. Es que saben una cosa, el corazón humano es muy fácilmente engañado. Sin embargo, Natanael no podía decidirse a rechazar a Jesús todavía. Natanael no había tomado una decisión, él tenía su corazón abierto. Leo el comentario de Storm 23. Usted dice, pastor, según la escritura, el Mesías debía ser de la línea de David. ¿Por qué no fue así? Bueno, la pregunta la reverso a ti. ¿Estás segura que no fue así? ¿Has leído los evangelios? Segunda pregunta. Te estoy dando preguntas a ti donde tienen la respuesta. Y tercera, y más importante, ¿quién creó a David? ¿Quién le creó? Si tú crees en Jesucristo y si tú crees en el Nuevo Testamento, tú vas a darte cuenta también en las Escrituras, en el Torá y en el Tanaj, de que Jesucristo creó todo, aún a David. Solamente Jesucristo vino para experimentar y ser ejemplo para la raza humana en la carne de la línea de David, aunque Jesucristo le dio vida a David. Bueno, te he contestado con tu misma pregunta. Si tú estás abierto o abierta al Nuevo Testamento, hay muchos pasajes que te muestran que Jesucristo vino de la línea de David, pero también en el Antiguo Testamento los hay. Leo la pregunta de Will. ¿Hay milagros hoy en día? Bueno, amigo del corazón, Will, estás brincando a otro tema y está bien, no hay problema. ¿Sabes una cosa, Will? Cuando tú decides en verdad aprender un tema, no brincas de un tema a otro, encaras un tema y lo encaras con la palabra de Dios y escuchas y comparas y ves y te quedas ahí un día, 2 días, 3 días en un solo tema. Yo te he invitado a entrar, pero no quieres entrar. Segundo, ahora me estás haciendo una pregunta de otro tema diferente, aunque ese no es el tema de ahorita, pero sí te lo contesto. Tú preguntas, ¿hay milagros hoy en día solicitados a Cristo Jesús? Por lo tanto, si estamos en su segunda presencia. Bien, no comprendí tu pregunta en plenitud, te soy sincero. Su segunda presencia, en primer lugar, esa frase no existe en la Biblia. Esa frase ha sido compuesta por una iglesia o un set de doctrinas que alguien te enseñó. La presencia de Jesucristo es la misma. Él sí tuvo victoria sobre la muerte, Él resucitó, pero Él ahora no está en otro estado. Él está en el mismo estado, pues Él representa a la raza humana, pero victorioso, tentado en todo, mas sin pecado, de acuerdo a la Escritura, y Él todavía está haciendo un trabajo por la raza humana de intercesión. Leo el comentario de Storm 23. Muy bien, te animo a que consideres Storm 23. En primer lugar, que consideres lo que te acabo de mencionar. Jesucristo creó a David. Jesucristo le dio vida a David. Pues esto lo dice su palabra, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento.
Este es un tema que tendría que yo mostrarte versículo tras versículo y quizás tú estar aquí conmigo uno con uno. Si en verdad deseas comprender y verla, un escrito está, pues requiere más pasajes. En Él fueron creadas todas las cosas y por Él. Jesucristo creó todo lo que tiene vida, incluyendo a David. Jesucristo era antes de David, es decir, Jesucristo ya se había manifestado como el gran yo soy 500 años antes de David, 1000 años antes de David. ¿Quieres un breve ejemplo, aunque este no es el tema? Éxodo 3:14, era Él el que hablaba. Querido hermano Storm 23, si tú en verdad deseas aprender este tema, debes ver más allá de un ser humano que dice el libro de Hechos. Pedro mismo lo dijo. Pues saben una cosa, cuando Pedro se levanta en el día de Pentecostés, Hechos 1 y 2 dice, el sepulcro de David está allá. Y apunta. Y sabes una cosa, Storm 23, David todavía duerme. Él duerme la muerte. En ese sepulcro sus huesos están allí. Él no fue a ningún lugar. Él tuvo un final. Él fue un hombre redimido por la gracia. Un hombre igual a todos. Un hombre lleno de fallas. Él tuvo un final. Él durmió la muerte. Mas sin embargo Jesucristo, en Él existe la vida propia. Él toma la vida y la vuelve a poner. Él pone su vida y la vuelve a tomar. Él resucitó. Su sepulcro fue derrotado. Esa es la gran diferencia. ¿Sabes por qué? Porque no has visto más allá de lo que es Jesucristo. Jesucristo creó a David. Él es preexistente a David. Jesucristo simplemente vino a nacer en carne y hueso para redimirnos, para ser uno como nosotros. Esa es una gran verdad que es un regalo comprenderlo. Te animo, Storm 23, a que ores en silencio a tu Creador y le pidas que te dé el don de la fe, que te ayude a comprender esta gran verdad para que veas más allá del judaísmo, para que veas más allá de David, un hombre simple, lleno de errores y fallas, que durmió la muerte. Muy bien, sigamos. Cuando Felipe lo llamó, Natanael entonces se había retirado a un tranquilo huerto para meditar sobre el anuncio de Juan. Él recordaba a Natanael lo que había dicho Juan el Bautista, cómo es que Jesucristo es el Cordero. Entonces Natanael recordaba las profecías concernientes al Mesías. Esas profecías se encontraban en el Antiguo Testamento, en las Escrituras, en el Torá y Tanaj. Escuchen, amigos y hermanos, todo el Antiguo Testamento habla de Cristo. Ustedes creen que habla de Israel, creen que habla de Moisés, pero todavía tienen el velo de ceguera. Todo el Torá y el Tanaj habla de Cristo. Yo necesitaría horas y horas ininterrumpidas para cualquiera de ustedes que quisiera aprender. Pero para que solamente reciba pasajes bíblicos de todo el Torá y Tanaj, debe pedir a Dios, a su Creador, a Yahweh, que le dé entendimiento para poder ver a este gran Mesías en toda la Escritura. Natanael meditaba, él rogaba a su Creador que si el que había sido anunciado por Juan el Bautista era en verdad el libertador del pecado, se lo diese a conocer. Natanael pedía y tenía la actitud que nosotros debemos tener, pedir, clamar con hambre y sed. Revélame, ayúdame. Una vez que me reveles, oh Padre, ayúdame a amar lo que tú me revelas. El Espíritu Santo entonces había descendido para impartirle a Natanael la seguridad de que Dios había visitado a su pueblo. Es decir, de que después de 4000 años de miseria, de pecado, de que toda la descendencia de Jesucristo, aún David, aún Salomón, fueran derrotados por Satanás. Ninguno de ellos fue Mesías. Como ustedes escuchan hoy al judaísmo hueco, que tal personaje judío fue Mesías, es mentira, son promesas débiles, falsas.
cero base bíblico. Toda la descendencia de Jesucristo cayó bajo la red satánica del pecado. Todos ellos fallaron. No hubo justo ni siquiera uno. Ahora Natanael había abierto su corazón. Él estaba siendo moldeado por el Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo le daba visión espiritual. Sabía que Jesucristo era el que había sido prometido para visitar a su pueblo y liberarle de todo pecado. Había suscitado un cuerno de salvación. Es decir, cuerno en profecía, Daniel 7:24, significa poder o reino. Ahora venía el poder espiritual por medio del Mesías. Strong 23, adelante. Claro, es un placer escuchar tus preguntas. Y si tú deseas entrar, muéstrame y yo te subo aquí para que la hagas en vivo. Ahora entonces, Felipe sabía que su amigo Natanael escudriñaba las profecías. Era un estudiante y lo descubrió Felipe a Natanael en su lugar de retiro mientras oraba debajo de una higuera. Y aquí es donde se va a hacer esta gran declaración. Hemos hallado al Mesías, sí, donde muchas veces ellos dos, pues eran amigos, orado juntos, ocultos por el follaje de la higuera. El mensaje, hemos hallado al Mesías, aquel a quien escribió Moisés en la ley y los profetas. ¿Saben una cosa, amigos, hermanos? ¿Saben qué hace en realidad a un judío étnico en un judeo verdadero? Al que descubre a Jesucristo. Mi hermana Les, bienvenida y la paz de Cristo sea con usted. Hermana Les, ¿sabe en realidad qué hace a un judío con genes judíos, con la etnia judía, con barba larga? ¿Sabe qué lo hace a ese judío un verdadero judío? La experiencia de Natanael. Pues Natanael en Juan capítulo 1 va a decir, hemos hallado, hablando de Jesucristo, a aquel del que escribió Moisés en el Torá, en el Tanaj. ¿Saben una cosa, hermanos, amigas y hermanos? Hoy muchos hermanos con corazón bueno están ciegos, mexicanos, costarricenses, salvadoreños y otros que se creen judíos. Están ciegos. Me da tanta tristeza ver que ellos estudian el judaísmo, el Torá, el Tanaj, pues ahí no hay vida. No hay vida eterna. Solamente hay maldición. Hay maldición de la ley mosaica. Ni siquiera, lo digo con amor, ni siquiera saben las diferencias de lo que ellos llaman ley. Creen que ley es una. No saben la gran diferencia que vino a enseñar y a resaltar Jesucristo. Queridos hermanos, la gran mayoría del mundo está ciega hoy en el presente, igual como lo estaba en el tiempo de Cristo. Buscan por medio de las obras huecas la salvación, por medio del judaísmo hueco, por la etnia judía, por el lenguaje. Creen que si lo pronuncian mejor, son más aproximados. Si se visten de tal forma, si no se cortan esto de tal forma, si siguen la fiesta judía de tal forma, queridos hermanos, la palabra de Dios dice que todo eso es maldición. Jesucristo reveló a Natanael y Natanael ahora ve en el Torá y en el Tanaj, en el judaísmo, ahora ve a Jesucristo en la ley y los profetas. Pareció a Natanael en Juan 1 una respuesta directa a su oración. Pero la fe de Felipe era aún vacilante. Añadió con cierta duda, Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Los perjuicios ahora volvieron a levantarse en el corazón de Natanael. Él exclamó, ¿de Nazaret puede haber algo de bueno? Queridos hermanos, los seguidores de Jesucristo no se convencieron inmediatamente. Leo el comentario de Will G.B. Tú preguntas, Will, ¿has visto a Satanás físicamente? He leído tu pregunta. Tú me has hecho esta pregunta varios días. Yo he visto tu pregunta, pero no la leo. ¿Sabes una cosa, Will? No comprendo tu pasado. Lamento discernir
que has tenido una vida difícil y lamento escucharlo. Pero ¿sabes una cosa? Si tú lees el libro y el Evangelio de Marcos, tú vas a ver de que este Jesucristo, el que predicamos, venció a Satanás físicamente. Cuando Satanás tomaba posesión de los jóvenes y las personas y las jovencitas en el libro de Marcos, Jesucristo siempre venció a Satanás. Y si tú crees en Jesucristo, no hay nada que podrá batallar o pelear contra ti, porque tú estás con Jesucristo. Querido hermano Will, lamento escuchar tu triste pasado. No comprendo tu pasado lleno de dolor. No sé tu presente, pero sí sé tu futuro. Y si tú te apiadas a este gran Jesucristo libertador del pecado, tu vida de horrores pasadas, con estas preguntas que tú me haces, puede ser transformada. Puedes tener un nuevo principio, pues Jesucristo vino a liberar a todo aquel que clama su nombre, aún del poder satánico. Satanás ahora mismo tiembla al escuchar que en el nombre de Jesucristo hay poder, que en el nombre de Yahshua, Jehová salva, Yahweh salva, hay poder y toda cadena se rompe. Will, más bien tu pregunta debe ser, ¿Satanás teme a este gran Jesucristo? Y sabes una cosa, cada vez que tú lees el libro de Marcos, te vas a dar cuenta que el Sanedrín con corazón duro rechazaba a Jesucristo, cuestionaba a Jesucristo, hasta le decía, eres hijo de fornicación, tú no vienes de renombre, tú no tienes los ojos verdes, no eres alto como David, no tienes cabello dorado, enrizado, no fuiste enseñado en las sinagogas judías, tú no eres aceptado. Ellos le rechazaban, pero ¿sabes quién sí le aceptaba, Will? Los demonios en persona que estaban dentro de los posesionados. Ellos sí decían, sé que eres el Hijo de Dios. ¿Has venido antes de tiempo a atormentarnos? Y entonces le suplicaban a Jesucristo, permítenos por favor lo siguiente. ¿Sabes una cosa, Will? Hay poder en este Jesucristo. Y el Jesucristo que predicamos no es una iglesia. Este Jesucristo va más allá de cuatro paredes, del nombre de una organización. Este Jesucristo, Will, no es el nombre de una iglesia. Va más allá y está ahora mismo presente si tú clamas por él. Está al lado tuyo por medio del Consolador, del Espíritu Santo, para socorrer tu triste pasado. Ahora, ¿sabes una cosa, Will? No hay ningún atributo que Satanás posea que pueda ser vencido por Jesucristo. En realidad, Satanás ya fue vencido. Fue vencido cuando Jesucristo, con su humildad como el Cordero de Dios, clamó en la cruz, consumado es. Se le pisó la cabeza a la serpiente. Cualquier otro comentario que tú me hagas, Will, acerca de este tema, ya te contesté. De una vez por todas, ya te contesté. Tú decides qué hacer con esta información. Ahora, Felipe no entró en controversia. Dijo, ven y ve. Jesús vio venir así entonces a Natanael y dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en el cual no hay engaño. Sorprendido, Natanael exclamó, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y díjole, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Esto fue suficiente. El Espíritu Divino que había dado testimonio a Natanael en su oración solitaria debajo de la higuera, le habló ahora en las palabras de Jesucristo, es decir, le confirmó, aunque presa de la duda, Natanael, cediendo en algo al perjuicio, Natanael había venido a Cristo como un sincero deseo de oír la verdad, y ahora su deseo de Natanael estaba satisfecho, su oración había sido contestada, su fe superó a la de aquel que le había traído a Jesús.
respondió y dijo: Rabí, que es traducido maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Sabes una cosa, hermano Marcelo? Quien sea más que esté aquí, el verdadero judío, no importa que sea negro, chino, amarillo, de cualquier nacionalidad, no tiene que estar circuncidado, no tiene que seguir las leyes huecas de la ley ceremonial de Moisés. Cualquiera que crea en Cristo como el verdadero rey espiritual de Israel, el Israel espiritual, mundial, el que cree en Cristo, no el que se basa en la carne hebrea, no. Todo aquel que cree en Jesucristo y le acepta y es bautizado y le acepta como el Mesías y como el Dios, la gloria en la carne, entonces todo aquel es ahora un verdadero israelita. Igual que Natanael. Si Natanael entonces hubiese confiado en los rabinos para ser dirigido, nunca habría hallado a Jesucristo. Viendo y juzgado por sí mismo, no fue entonces como llegó a ser discípulo. Él confió en Jesucristo para dejar de confiar en el Sanedrín. Esto que tú dices, Will, está en la palabra de Dios. Está en Marcos 16:19. Y cuando Jesucristo ascendió, se sentó a la diestra del Padre. Muy bien, permíteme. Candy González, ¿has entrado? Adelante, Candy. Tú tienes una pregunta bíblica. Adelante. ¿Ya te queda mucho ese pantalón? ¿Tienes una pregunta, Candy? Si no, pondré tu micrófono en silencio. ¿Será que todavía estás mirando tu ojo? No, ya no. Muy bien. No tenía pregunta. Entonces, así sucede hoy en el caso de cada persona. Hoy en día, muchos a quienes los prejuicios apartan de lo que es en realidad Jesucristo. Muchos de nosotros determinamos si vamos a escuchar a este gran Salvador, porque ya tenemos ideas preconcebidas. Así sucede hoy en el caso de muchos. Tienen ideas predeterminadas, apartan su fe de este gran Salvador. ¿Cuán diferentes serían los resultados si ustedes, incluyendo a mi amigo hermano Marcelo de Argentina, quisieran venir a Jesucristo con corazón dispuesto, despojándose de cualquier idea y doctrina premeditada sin base bíblica? Ninguno entonces llegará a un conocimiento salvador de la verdad. Y Jesucristo, Juan 14:6, es la verdad. Mientras confíe en la dirección de la autoridad humana, en las tradiciones, en el judaísmo hueco, como Natanael, necesitamos hoy en día tú y yo estudiar la palabra de Dios por nosotros mismos, no depender de un hombre y pedir la iluminación del Espíritu Santo. ¿Sabes que Fe Adventista, Will, saben que el Espíritu Santo tiene miles de veces más poder que leer un escrito de lo que llama el judaísmo hoy en día Torah, un rollo escrito auténticamente por un judío, compuesto por más de 30 cabras, preparado para ellos a la perfección, donde ninguna letra judía, ninguna letra pega una con otra, donde es literalmente perfecto para ellos. Queridos hermanos, ¿saben una cosa? Todo eso es hueco, tiene cero valor. Y si quieren un ejemplo, véanlo en Filipenses 3, lo hablé hace unos días. Lo que sí tiene poder y valor es la visión que el Espíritu Santo te da cuando abres tu corazón. Aquel que vio a Natanael debajo de la higuera, nos verá a nosotros en el lugar secreto de la oración. Los ángeles del mundo de luz están cerca de aquellos que con humildad solicitan la dirección divina. Con el llamamiento de Juan, Andrés, Simón, Felipe, Natanael, empezó la fundación de la iglesia cristiana. No empezó con el primer papado, no empezó con un papa católico, no empezó con Pedro. Pedro no fue el primero. Queridos hermanos, debemos leer más para comprender. Entonces, Juan dirigió a 2 de sus discípulos a Cristo. Entonces, uno de estos, Andrés, halló a su hermano y entonces lo llevó al Salvador. Notemos toda esta secuencia. Nadie lleva a otro a una iglesia.
Nadie lleva a otro a una sinagoga del rabí que sabe más, el rabino que conoce más. No, todos los llevaban a Cristo, y Jesucristo no es una iglesia. Jesucristo va más allá del nombre de una organización. Luego Felipe fue llamado y buscó a Natanael. Estos ejemplos deben enseñarnos a nosotros la importancia del esfuerzo personal, de dirigir llamamientos directos a nuestros parientes, amigos, círculo inmediato, no necesariamente a una iglesia, sino a Cristo. Y tu testimonio más grande no es saber tanto de la Biblia, es tu ejemplo, tu paciencia, tu amor, tu tacto, tu ayuda a los demás, a los vecinos, a quienes durante toda la vida han profesado conocer a Cristo y sin embargo no han hecho nunca un esfuerzo personal para traer siquiera un alma al Salvador. Podemos ser miembros fieles en una iglesia donde puedes dar todo tu dinero y comprar a cualquier persona con tu dinero. Mas sin embargo, si ese espíritu misionero no está en ti, es porque no lo has pedido. Dejan estas personas todo el trabajo al predicador. Tal vez él, el predicador, el líder de la iglesia, esté bien preparado para su vocación, pero no puede hacer lo que Dios ha dejado para los miembros de la iglesia. Es decir, el pastor, el predicador, quien sea, no puede llegar al círculo que tú puedes llegar. Son muchos entonces los que necesitan el ministerio de corazón cristiano amante por medio de tu ejemplo. Muchos han descendido a la ruina cuando podían haber sido salvados si tú mismo, hombre o mujer que me escuchas, común, hubieses hecho algún esfuerzo personal en el favor de la persona que ahora ya durmió la muerte. Muchos están aguardando a que se les hable personalmente, en la familia misma, en la tuya, en el vecindario, en el pueblo en el que tú vives. Hay personas para ti en las que tú puedes hacer esta gran obra de ir a llevar a alguien a Cristo. Todos los que se consagran a Dios serán conductos de luz. Esa luz es la luz divina de Jesucristo. Dios los hace agentes de Él mismo para comunicar a otros las riquezas de su gracia. Su promesa de Jesucristo es: y daré a ellas y a los alrededores de mi collado bendición, y haré descender en ellos lluvia. Este era Ezequiel 34, versículo 26. Lluvia en su tiempo, lluvia de bendición serán. Felipe dijo a Natanael: ven y ve. No le pidió que aceptase el testimonio de otro, le dijo: ven y ve, sino que contemplase a Cristo por sí mismo. Ahora que Jesús ascendió al cielo, sus discípulos son sus representantes entre los hombres, y una de las maneras más eficaces para ti, para ganar almas, no para una iglesia, sino para Jesucristo, es tu carácter, tu testimonio en tu vida diaria. Tu influencia sobre los demás no depende tanto de lo que dices o las doctrinas que enseñas, sino de lo que muestras con tu testimonio a cada día. La enseñanza de Cristo fue la expresión de una convicción íntima y de la experiencia, y los que aprenden a llegar a ser maestros según el orden divino son aquellos que abren su corazón a Jesucristo. La palabra de Dios pronunciada por aquel que haya sido santificado por ella, ahora tiene un poder vivificador. El Espíritu Santo va a llenarte de vida para poder dar el testimonio, el ejemplo y las palabras acertadas. Vea, el amigo de Natanael lo único que tuvo que decir es: ven y ve. Y Dios hizo el resto. Los convence el Espíritu Santo. Él es una realidad viviente. Cuando tú has recibido la verdad, que Jesucristo es la verdad, Juan 14:6, con amor, entonces lo harás manifiesto en tu ejemplo a los demás. El que procura dar la luz a otros será el